Vendetta de Guy de Maupassant. La viuda de Pablo Severini vivía sola junto a su hijo, en una pequeña casita pegada a las murallas de Bonifacio, la ciudad levantada sobre un saliente de la montaña suspendida sobre el mar en algunos tramos. Mira a la costa más baja de Cerdeña, por encima de un estrecho erizado de escollos. En la parte opuesta, al pie de la redondela, casi por completo, un corte de acantilado que parecía un pasillo gigantesco, le sirve de puerto y lleva hasta las primeras casas tras un circuito largo entre dos abruptas murallas a las barcazas de pesca italianas o sardas. Y cada quincena el viejo vapor que parecía asmático realiza la travesía hasta Ajaccio. Sobre la blanca montaña aún se puede ver más blanco el hacimiento de las casas. Parecían nidos de aves salvajes colgadas de las rocas, de esa manera, dominando el terrible estrecho por el que casi nunca los barcos se aventuraban. El viento azota sin tregua el mar y la desnuda costa, socavada por el mismo, apenas revestida por la hierba, se introduce por el derecho, flageando ambas orillas. Las crestas de la clara espuma, colgadas de las oscuras puntas de las innumerables rocas que horadan las olas por todas partes, semejaban jirones de tela que flotan y palpitan sobre la superficie del agua. Las tres ventanas de la casa de la viuda Severini, asentada con firmeza en el mismo borde del acantilado, daban a aquel desolado y salvaje paisaje. Vivía allí sola, junto a su hijo, Antoine, y su perra Vivaracha, una enorme bestia flacucha de largo y áspero pelo, de la raza que guardaba el ganado. El joven la utilizaba para cazar. Cierta tarde, tras una pelea, Antoine Severini murió de una cuchillada a traición, de manos de Nicola Ravolati, que huyó a Cerdeña aquella misma noche. Cuando la anciana madre recibió el cadáver de su hijo, que le llevaron unos caminantes, no derramó una sola lágrima, sino que permaneció mirándolo un largo espacio de tiempo. Luego extendió su arrugada mano sobre el cadáver y juró venganza. No dejó que nadie se quedara con ella y se encerró con el cuerpo junto con su perra, que aullaba. El animal aullaba sin descanso junto al pie de la cama, con el hocico en dirección a su amo y el rabo entre las patas. No se movía más que la madre, que inclinada sobre el cuerpo, observándole fijamente, derramaba enormes lágrimas en silencio. El joven boca arriba, con su chaqueta de grueso paño agujereada y ensangrentada, desgarrada en el pecho, parecía estar durmiendo, pero no, estaba lleno de sangre. En su camisa, arrancada al prestarle los primeros auxilios, en su chaleco y su pantalón, en el rostro y en las manos se le habían coagulado grumos de sangre en la barba y entre el cuello. La anciana madre empezó a hablar y al sonido de su voz la perra enmudeció. Sí, sí, serás vengado, hijo mío, mi pequeño, pobre hijo. Duerme, duerme, serás vengado. ¿Lo entiendes? Tu madre te lo promete. Y como ya sabes, tu madre es una persona de palabra. Se inclinó sobre él muy lentamente, apagando sus fríos labios en sus labios muertos. Entonces Vivaracha
mió de nuevo. Lanzaba un monótono y largo quejido desgarrador y horrible. Allí quedaron los dos, la madre y el animal, hasta la madrugada. Antón Severini fue enterrado al día siguiente y desde entonces no se habló más de él en Bonifacio. No dejó hermanos ni primos cercanos. Ningún hombre había que se pudiera encargar de la vendetta, tan solo la madre. La anciana madre pensaba en ella día y noche. De la mañana a la noche podía ver un punto blanco en la costa al otro lado del paso. Se trataba de un pueblecito sardo llamado Longosardo, el refugio de los bandidos corsos a los que estaban pisando los talones. Poblaban aquella aldea casi que estaban en exclusividad frente a las costas de su patria, en espera de poder regresar para echarse al monte. Allí se había refugiado Nicola Revolati, y ella lo sabía muy bien. Sola, durante días enteros, sentada ante su ventana, miraba en esa dirección, pensando solo en la vendetta. ¿Cómo podía llevarla a cabo? Sin nadie que la ayudara, inválida como estaba, y con un pie cerca de la tumba, pero ya lo había prometido. Lo había jurado sobre el cadáver de su hijo. No era posible ni la espera ni el olvido. ¿Qué podía hacer? Pasaba todas las noches insomne, sin paz ni descanso, buscando con ahínco la manera de hacerlo. La perra dormía a sus pies y levantando la cabeza aullaba de vez en cuando a lo lejos. Desde que su amo ya no estaba, siempre aullaba y ladraba, así con frecuencia, como llamándolo, como si su alma de bestia inconsolable conservara un recuerdo imborrable también. Cierta noche, justo cuando Vivaracha se puso a aullar, de nuevo la madre tuvo una idea de repente, la idea de una venganza feroz y salvaje. La estudió hasta que amaneció y levantándose con las primeras luces, se encaminó a la iglesia. Rezó posternada sobre el empadrado, arrodillada ante Dios, suplicándole ayuda, que la mantuviera y le diera a su pobre cuerpo consumido la fuerza que necesitaba para poder vengar a su hijo. Luego regresó a casa. En el patio tenía un antiguo barril desfondado para recoger el agua de lluvia. Lo volcó y lo vació. Fijó en el suelo con estacas y piedras y ató a Vivaracha a aquella especie de perrera y regresó adentro. Estuvo paseando en su habitación arriba abajo con la mirada fija en la costa de Cerdeña en todo momento. Allí estaba el asesino. La perra ladró todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, la anciana le llevó agua en un cuenco y aquello fue todo, ni sopas ni pan. Aquel día Vivaracha dormía extenuada. Al día siguiente sus ojos relucían y tenía palambre erizada y tirada de la cadena sin descanso. Tampoco ese día la vieja le dio de comer. El animal furioso ladraba roncamente. Pasó aquella noche también. Entonces, cuando amanecía el día siguiente, la anciana fue a visitar a un vecino y le pidió que le dejara 2 gavillas de paja, con las que rellenó unas ropas viejas de su marido para simular un cuerpo humano. Introdujo un palo en el suelo delante de la perra de la perrera de Vivaracha y allí ató a aquel fantoche que parecía estar de pie. Le hizo una cabeza con algunos trapos viejos,
Muy sorprendida, la perra observaba a aquel hombre de paja y permanecía en silencio, aunque muerta de hambre. La anciana le compró al charcutero un buen pedazo de morcilla negra. Al volver a casa, encendió fuego de leña en el patio, cerca a la perrera, y comenzó a asar la morcilla. Vivaracha soltaba fuera de sí, escupiendo espuma por la boca y con la mirada fija en el asador, que desprendía un olorcillo que iba directo al estómago de la perra. Con aquella humeante papilla, la anciana confeccionó una corbata para el hombre de paja. La ató alrededor de su cuello con mucho cuidado, como si quisiese mantenérsela dentro. Nada más terminar, soltó a la perra y de un salto alcanzó la garganta del monigote y tras apoyar sus patas en sus hombros comenzó a desgarrarlo y despedazarlo. Caía de nuevo al suelo con un trozo de su presa entre los dientes. Soltaba cada vez, hundiendo sus colmillos en las cuerdas, arrancando otro bocado, cayendo y saltando de nuevo con mucho encarnizamiento. Desgarraba su rostro a grandes mordiscos, despedazaba su cuello por completo. La anciana, inmóvil y en silencio, observaba con los ojos encendidos. Después volvió a encadenar al animal y le obligó a ayunar durante otro par de días, y continuó con su extraño entrenamiento y adiestramiento durante 3 largos meses. La acostumbró a aquella rutina de lucha, aquella comida lograda a base de colmillos y de destrucción. Ya no le ponía la cadena y la lanzaba con un gesto sobre el monigote. Le enseñó a desgarrarlo y a devorarlo sin tener que esconderse ya comida alguna en su garganta. A manera de recompensa, luego le daba una morcilla asada. Apenas podía ver aquella forma, Vivaracha ya se estremecía y se volvía vista hacia su ama, que le gritaba con una silbante voz, alzándole el dedo y diciendo: ¡Ataca! Cuando consideró que el momento había llegado, la vieja Severini fue a la iglesia a confesarse y a comulgar con gran fervor. Cierto domingo por la mañana, después, tras vestirse como un hombre, con la apariencia de un humilde viejo harapiento, llegó a un trato con un pescador sardo, que la transportó junto a la perra al otro lado del estrecho. En un talego de tela había introducido un buen pedazo de morcilla. Vivaracha llevaba ya 2 días en ayunas. Para excitarla, la anciana le daba a oler a cada momento la morcilla. Entraron en Longosardo. La vieja andaba cojeando. Entró en la panadería y preguntó por la casa de Nicola Rivolati. Este había reanudado su antiguo oficio de carpintero y se encontraba trabajando en su carpintería. La anciana empujó la puerta y le llamó. Nicola! Él se volvió y entonces, saltando a la perra, gritó: ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Devóralo! El animal, enloquecido, se abalanzó sobre la garganta del hombre, que extendió los brazos y rodó por la tierra. Se retorció durante unos segundos, golpeando en el suelo con los pies. Después se quedó inmóvil mientras Vivaracha hurgaba en su cuello, desgarrándolo y despedazándolo instantáneamente. 2 vecinos sentados ante la puerta recordaron perfectamente haber visto a un viejo mendigo con un perro negro famélico que mientras caminaba comía alguna cosa oscura que le daba la mano de su amo. Esa noche la anciana estaba ya en su casa y durmió sin problema alguno. La vendetta, por Guy de Maupassant.